Hoy descubrirás la existencia de criaturas que a veces parecen completamente increíbles. Prepárate para sumergirte en un viaje que por momentos resulta maravilloso y en otros terrorífico, a través de los abismos oceánicos, donde cada forma de vida asombra y desmonta las ideas habituales sobre cómo sobrevivir en condiciones extremas. Mira este video hasta el final, porque cada criatura de nuestro top puede sorprenderte más y más, y es posible que veas el mundo submarino con ojos completamente nuevos. El cangrejo japonés araña puede dejar sin aliento con su tamaño y una belleza grotesca. Sus patas increíblemente largas y delgadas se extienden alrededor, como si fueran una telaraña, lo cual resulta al mismo tiempo fascinante y un poco inquietante. Muchos ejemplares pueden llegar a pesar tanto como un perro bastante robusto, y su poderoso caparazón protege a estos gigantes artrópodos de los depredadores. La coraza defensiva les permite moverse con bastante seguridad por el fondo marino. Lo más interesante es que los cangrejos japoneses araña pueden reunirse en grupos enormes en ciertos periodos del año, y entonces sus movimientos conjuntos recuerdan una danza perfectamente sincronizada, donde cada par de patas se corresponde con los movimientos de los vecinos. A lo largo de su vida, mudan en numerosas ocasiones, desprendiéndose de su antiguo caparazón y formando uno nuevo, y precisamente durante esta muda es cuando son más vulnerables a los depredadores. Estos gigantes desempeñan un papel ecológico importante, limpiando el fondo de restos y contribuyendo al orden natural en las profundidades. Algunos científicos incluso sugieren que su actividad influye positivamente en la distribución de nutrientes en el fondo, sustentando ecosistemas enteros. Las ofiuras parecen parientes de las estrellas de mar, pero si las observas de cerca, resultan mucho más interesantes y complejas de lo que podrías pensar en un primer momento. Su parte central recuerda un pequeño disco, del cual salen unos brazos largos y flexibles. Es asombroso que cada brazo se mueva casi de manera independiente, respondiendo a estímulos y permitiendo a las ofiuras escapar rápidamente de sus enemigos. Esta coordinación increíble se logra gracias a un sistema nervioso ramificado, concentrado en el disco central. Las ofiuras habitan diversas profundidades, incluso abismos donde apenas llega la luz. Algunas especies, como la ofiura de color rojo intenso, poseen la capacidad de percibir la luz y la sombra, a pesar de no contar con ojos convencionales. Los científicos creen que la estructura especial de pequeños cristales en la superficie de su cuerpo les permite detectar el peligro y orientarse en su entorno. Además, las ofiuras pueden regenerar brazos dañados si se los arrancan los depredadores, lo cual las convierte en verdaderas expertas en supervivencia en alta mar. Estas criaturas pueden habitar a profundidades vertiginosas, que van desde varios cientos hasta muchos miles de pies bajo la superficie. Los antepasados de los isópodos gigantes vivieron en una época en la que la Tierra era muy diferente, así que estamos ante un saludo andante del pasado remoto. Se cree que el gran tamaño de los isópodos los ayuda a soportar la enorme presión de las profundidades y a alimentarse con menos frecuencia, ya que en esas condiciones la comida no siempre abunda. Se nutren principalmente de carroña. Si cae al fondo el cadáver de un gran animal marino, los isópodos aparecen de inmediato para darse un festín. Es curioso que pueden ayunar durante un período colosal. Se han documentado casos de isópodos en laboratorio que pasaron meses sin comer. Los científicos aún no comprenden del todo cómo estos seres logran desacelerar su metabolismo de esa manera y seguir vivos. Quizá ahí radique su increíble capacidad de sobrevivir donde parece que no se podría. Las medusas de aguas profundas pueden parecer casi fantasmales, como joyas flotando en la oscuridad total. Algunas especies presentan bioluminiscencia, emiten un suave resplandor que ilumina el frío abismo y sirve como una auténtica iluminación hipnótica. Estos destellos ayudan a las medusas a atraer presas o a ahuyentar depredadores.
Sus cuerpos parecen increíblemente frágiles y totalmente gelatinosos, pero en realidad están muy bien adaptados a la presión descomunal. Sobreviven en la oscuridad gélida, con escasos nutrientes y casi nula visibilidad. Algunas variedades se alimentan de plancton, mientras que otras capturan pequeños peces y crustáceos, inmovilizándolos con tentáculos paralizantes. Los científicos descubren continuamente nuevas especies de estos faroles flotantes, lo que significa que el mundo de las medusas de aguas profundas es mucho más rico y maravilloso de lo que podemos imaginar. El pez piedra quizás sea la encarnación más consumada del camuflaje marino. A primera vista se asemeja a un trozo de coral o una piedra informe, lo que le permite descansar inadvertidamente en el fondo hasta que una posible presa nada demasiado cerca. Su ataque es instantáneo y fulminante. La víctima apenas tiene oportunidad de percatarse de la trampa. Sin embargo, la mayor amenaza se esconde en las espinas venenosas ubicadas en su cuerpo, capaces de provocar un dolor intensísimo al mínimo roce. Este veneno se considera uno de los más peligrosos del mundo marino y puede ocasionar graves daños en los tejidos. Para los seres humanos, una picadura de las espinas del pez piedra puede ser fatal sin ayuda médica oportuna. Esto lo convierte en el auténtico dueño de su territorio, pues obliga tanto a sus presas como a los buceadores a extremar la precaución. Algunos investigadores señalan que el pez piedra soporta bastante bien las variaciones de temperatura del agua, lo que fortalece aún más su reputación de habitante resistente y peligroso de las zonas coralinas. El pez féretro rojo parece creado para habitar entre oscuros arrecifes y depresiones arenosas del fondo marino. Su cuerpo está cubierto por una especie de escamas duras que recuerdan una armadura. El tono rojizo amarronado apagado le permite casi fundirse con el entorno. Se mueve bastante despacio, como si pasara las páginas de un libro antiguo, lo que facilita su camuflaje. Es particularmente curioso que el pez féretro rojo use un olfato muy agudo para detectar posibles presas a cierta distancia, y luego se acerca sigilosamente, como un cazador. En el momento de atacar, realiza un movimiento brusco y traga a su víctima entera. Además, resulta interesante saber que los machos participan activamente en el cuidado de las huevas. Agitan la puesta con sus aletas para oxigenar los huevos y protegerlos de depredadores. Esta atención a la descendencia, poco frecuente entre los habitantes marinos, destaca al pez féretro rojo entre otras especies de las profundidades. Las rayas causan admiración con su forma de planear suavemente. Su cuerpo ancho y plano se desliza casi como si flotara en el agua. Sin embargo, no hay que olvidar que en la base de la cola se encuentra una espina realmente temible. Una sola picadura puede provocar un dolor intenso e incluso ocasionar resultados funestos. Viene a la mente aquel caso trágico de un célebre naturalista, cuya muerte se debió precisamente al golpe de una raya. Aún así, las rayas rara vez atacan primero a las personas. Con más frecuencia, los accidentes ocurren cuando alguien las pisa accidentalmente. Camufladas bajo la arena o el lodo, descansan sin ser detectadas en el fondo marino. En la naturaleza, las rayas controlan las poblaciones de organismos pequeños, impidiendo que se reproduzcan en exceso. Además, se cree que, al remover el sedimento, ayudan a la circulación de sustancias orgánicas, lo cual beneficia al entorno. El pepino de mar puede resultar bastante extraño a la vista. Algunos científicos lo llaman el monstruo sin cabeza por su forma alargada y la manera en que se desliza por el fondo. En realidad, no es una criatura indefensa. Los pepinos de mar filtran con habilidad cualquier partícula comestible de los sedimentos del fondo. Su cuerpo blando, casi como de goma, está perfectamente adaptado a la inmensa presión que reina en las profundidades. Sorprendentemente, si es atacado, el pepino de mar puede expulsar sus órganos internos para distraer al depredador y luego regenerarlos. Estos habitantes del fondo a menudo se reúnen en colonias enteras, ofreciendo un espectáculo único.
Parece como si un grupo de criaturas de una novela de ciencia ficción avanzara sobre la arena. Además, los científicos descubrieron que los pepinos de mar forman una parte importante de la ecología abisal, ya que su actividad ayuda a mezclar el sedimento y mantener su estructura, enriqueciendo así la cadena alimenticia. El pez víbora fascina y aterra al mismo tiempo. Es quizá una de las estrategias más peculiares para asustar a la presa en las grandes profundidades. Muchos creen que el pez víbora ataca de manera repentina y con asombrosa precisión, usando sus dientes enormes como un anzuelo para sujetar a la víctima. Algunos investigadores señalan que el pez víbora parece castañetear los dientes cuando acecha en un punto fijo. Esto actúa como cebo, pues pececillos curiosos nadan atraídos por el brillo y el movimiento, para ser atrapados después por un mordisco instantáneo. En ciertos ejemplares, en particular los que habitan en el Océano Pacífico, destacan dos colmillos muy grandes en la parte central de la mandíbula. Cuando abren la boca, se forma una especie de rejilla casi infranqueable. En las tinieblas perpetuas, estos monstruos parecen criaturas de leyenda, situadas en el límite de lo posible. El pez rape de aguas profundas se reconoce con facilidad por su siniestra caña de pescar, con un extremo luminoso que sobresale justo en su frente. Este apéndice funciona como una auténtica trampa. Atrae a presas incautas en la oscuridad total y cuando están lo bastante cerca, el pez abre su boca enorme, repleta de dientes afilados. Gracias a su capacidad de bioluminiscencia, el pez rape sobrevive incluso donde casi no llega nada de luz, en profundidades colosales. Este depredador no solo triunfa gracias a su señuelo, sino que también sabe esconderse entre rocas abisales y sedimentos, mimetizándose con el entorno. Los científicos consideran que algunas especies de pez rape pueden ingerir presas casi del mismo tamaño que ellas, pues tanto la boca como el estómago pueden expandirse mucho. Aunque su aspecto es muy inquietante, en realidad no amenaza a los humanos, ya que vive muy lejos de las aguas superficiales. El Stargazer del norte recibe ese nombre por sus ojos, ubicados en la parte superior de la cabeza, como si este pez mirara sin cesar el cielo estrellado. Pero el propósito real es permitirle enterrarse en la arena de modo que ojos y boca queden arriba. Cualquier pez que nade sobre el Stargazer, enterrado, corre el riesgo de caer en la trampa de su asombrosa boca de succión. Algunas variedades pueden crecer hasta alcanzar longitudes y pesos muy considerables. La dificultad radica en que, al fusionarse con el paisaje, el Stargazer se vuelve casi invisible para sus presas y su ataque ocurre sin aviso. Cabe mencionar que se sabe de algunos representantes de esta familia capaces de producir una descarga eléctrica para aturdir a la víctima. Esta sorpresa eléctrica aumenta sus probabilidades de éxito en la cacería. Gracias a este conjunto único de habilidades, el Stargazer es considerado uno de los mejores depredadores de emboscada en su hábitat. La exploración de los océanos siempre ha sido una tarea compleja y peligrosa, pero corren rumores de que en una ocasión, unos especialistas de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, al sumergirse en profundidad con un aparato especial, se toparon con un ser tan aterrador y gigantesco que suspendieron sus trabajos de inmediato. Supuestamente, el dispositivo apenas logró captar una sola fotografía de la inmensa criatura que se acercaba con una mirada feroz, antes de que la tripulación diera la señal de ascenso de urgencia. ¿Qué era aquello? ¿Una nueva especie de cefalópodo gigantesco? ¿Un monstruo relicto que la ciencia ha olvidado? El tiburón duende es uno de los tiburones más antiguos, con una línea evolutiva que se remonta a un pasado tan remoto que cuesta creer que estas criaturas aún naden en nuestras aguas. Su cuerpo de tono rosado pálido, con un morro largo y plano en forma de pala y dientes estrechos como clavos, le confieren un aspecto realmente infernal. Una habilidad única del tiburón duende
es la capacidad de proyectar su mandíbula hacia adelante, casi como un disparo, cuando detecta a su presa. Habita en profundidades inalcanzables para la mayoría de las especies marinas, prefiriendo zonas frías y oscuras. Los científicos todavía no pueden estudiar detalladamente su biología y su forma de vida, ya que capturar y analizar a un tiburón duende vivo es una rareza. Según algunas versiones, este tiburón no necesita nadar rápidamente y se basa en la detección de señales eléctricas de sus presas mediante órganos sensoriales situados en su hocico. Encontrárselo cerca de la superficie es muy poco frecuente, pero cada caso así despierta un enorme interés entre especialistas de todo el mundo. La mantarraya gigante es una criatura verdaderamente majestuosa, capaz de extender sus amplias alas a un ancho comparable con la longitud de un autobús pequeño. Pese a sus enormes dimensiones, las mantarrayas son de carácter tranquilo y prefieren alimentarse de plancton o pececillos, filtrando el agua con unas aletas especiales en la boca. Sus movimientos son tan elegantes que parece como si contemplaras un ser volador en el cielo, en lugar de un habitante submarino. En algunas regiones se han observado reuniones danzantes de varias mantarrayas gigantes a la vez, que giran con gracia, cual si participaran en un gran ballet. Dado su naturaleza curiosa y bastante amistosa con los buceadores, muchos las llaman demonios marinos con alma de ángel. Los científicos siguen investigando las rutas migratorias de las mantarrayas para entender cómo se orientan y de qué modo encuentran pareja en la inmensidad del océano. Los ángeles de mar, a primera vista, se asemejan a diminutas hadas transparentes, como si salieran de un libro de cuentos. Son efectivamente un tipo de babosa marina, pero su elegancia y la forma peculiar de su cuerpo les dan un encanto poco común en la mayoría de los caracoles. A pesar de su fragilidad, algunos ángeles de mar poseen veneno o secretan sustancias químicas que ahuyentan a los depredadores hambrientos. A menudo puede verse algo parecido a danzas de apareamiento, en las que machos y hembras giran de manera sincronizada, intercambiando sutiles señales químicas. Este comportamiento impresiona por su belleza y complejidad. Además, los ángeles de mar desempeñan un papel esencial en la cadena alimenticia, sirviendo de alimento para criaturas marinas de mayor tamaño. Es curioso que su población puede multiplicarse de golpe cuando las condiciones son favorables, y entonces se pueden contemplar auténticos bancos de estos diminutos seres, transformando la columna de agua oscura en un espectáculo de fantasía. La quimera suele llamarse tiburón fantasma, aunque no sea del todo exacto, pues constituye una rama evolutiva distinta, pese a tener un antepasado común. Su apariencia recuerda a un ser de otro mundo. El cuerpo luce patrones peculiares y sus ojos brillan con un resplandor extraño. Gracias a su capacidad de generar luz en profundidades donde apenas llega el sol, la quimera da la impresión de ser un verdadero fantasma submarino. Prefieren habitar a profundidades muy grandes, en zonas poco exploradas, de modo que sus costumbres están envueltas en misterio. Se sabe que la quijada de la quimera puede proyectarse como un pequeño arpón, permitiéndole atrapar a sus presas. Generalmente, se alimentan de animales no muy grandes, como moluscos o crustáceos. Los científicos señalan que encontrarse con una quimera es rarísimo, así que cada nuevo avistamiento contribuye a ampliar el conocimiento acerca de estos inusuales fantasmas abisales. La anguila pelícano es uno de los seres más extraños que jamás se hayan visto en el océano. Su boca puede abrirse de forma desmesurada, superando en tamaño al resto del cuerpo, por lo cual también se la conoce como anguila paraguas. Cuando una posible presa cae dentro de su boca monstruosa, resulta casi imposible escapar, ya que la superficie interna y los dientes están orientados para retenerla. La apariencia de la anguila pelícano se vuelve aún más inquietante por su capacidad de brillar en la oscuridad total. Los científicos suponen que su bioluminiscencia
sirve para atraer a peces y calamares que se acercan curiosos a esas luces en movimiento. A menudo se observan partículas de sedimento turbio a su alrededor, lo que añade un toque de pesadilla, como si el entorno hirviera cuando este depredador inicia su cacería. A pesar de las investigaciones, se desconoce casi todo sobre su reproducción y cómo interactúa con el medio, puesto que habita profundidades inaccesibles para la mayoría de las inmersiones. El calamar vampiro difícilmente podría definirse como sanguinario a pesar de su nombre aterrador. Prefiere alimentarse de la nieve marina, esos minúsculos restos orgánicos que se precipitan desde la superficie. Es decir, se trata más bien de un barrendero de las profundidades que de un depredador agresivo. Sin embargo, su aspecto resulta muy llamativo. Cuerpo oscuro, ojos enormes y una especie de capa con espinas dispersas que le dan un aire verdaderamente sobrecogedor. El rasgo más característico del calamar vampiro es la suave luz bioluminiscente que puede emitir. Mediante este brillo, no solo llama la atención en la penumbra absoluta, sino que también ahuyenta a los depredadores. El periodo de gestación de sus huevos puede prolongarse más que en la mayoría de los cefalópodos. A veces, dura meses e incluso un año o más. Esto permite que las crías del calamar vampiro nazcan mejor preparadas para las extremas condiciones abisales. Los científicos admiten que cada vez que se topan con un calamar vampiro en su entorno natural, descubren algo nuevo sobre la supervivencia en condiciones casi alienígenas. El Anomalocaris se hizo famoso como uno de los primeros grandes depredadores en la historia del océano. Vivió en épocas muy remotas, cuando el planeta era totalmente diferente y la vida apenas comenzaba a diversificarse en el agua. Aunque la longitud de su cuerpo no nos parezca hoy en día muy grande, en su tiempo era todo un gigante. Su cuerpo alargado, con lóbulos laterales, le permitía desplazarse con rapidez en la columna de agua. Tenía una boca muy peculiar. Parecía un anillo con placas afiladas capaces de romper los caparazones de trilobites y otros habitantes marinos de esa era. Esto convertía al Anomalocaris en un eslabón clave de la cadena alimenticia del Cámbrico, influyendo de manera decisiva en la evolución ulterior de los organismos marinos. Algunos fósiles indican que Anomalocaris practicaba la caza activa, en lugar de simplemente aguardar a la presa. Este antiguo depredador marino sentó las bases de los complejos ecosistemas que surgirían en la Tierra millones de años después. El dragón negro del Pacífico es como la personificación de la oscuridad. Su cuerpo presenta un color negro intenso, perfecto para ocultarse en la penumbra abisal, y su forma alargada recuerda a una serpiente fantástica. Las hembras alcanzan tamaños más considerables, y sus dientes y unas especies de bigotes prominentes les dan un aspecto aún más intimidante. Los machos son más pequeños y suelen tener un tono apenas más claro, pero ello no les facilita demasiado la vida. En las profundidades, la lucha por la comida es feroz. Uno de los rasgos más sorprendentes del dragón negro es su capacidad de enmascarar la luz que emite la presa recién ingerida. Sus tejidos internos absorben la luminosidad, impidiendo que el destello revele su posición. Gracias a ello, puede cazar sin ser visto y escapar de depredadores más grandes. Así, el dragón negro del Pacífico sobresale como uno de los maestros del engaño en las profundidades, donde cualquier destello adicional puede significar la muerte. Los gusanos zombie pueden poner la piel de gallina con solo mencionarlos. Habitan en las profundidades, donde yacen los restos de grandes criaturas marinas, desde esqueletos de ballenas hasta huesos de enormes peces. Gracias a bacterias especiales y procesos químicos internos, estos gusanos pueden alimentarse del tejido óseo, devorándolo desde dentro, a menudo formando colonias en un mismo cadáver y presentando una escena sobrecogedora de tentáculos vivos que envuelven los huesos. Pero esto no es lo único extraño de ellos.
Los machos son minúsculos y pueden seguir a las hembras hasta el agotamiento para fecundarlas. Una vez completado el apareamiento, normalmente mueren, reforzando así la lúgubre fama de zombies. Los científicos todavía se preguntan cómo localizan los gusanos zombie cada nuevo esqueleto en las extensiones abisales del lecho marino, aunque probablemente perciban señales químicas específicas. De cualquier modo, estos pequeños devoradores desempeñan un papel vital en el ciclo de la materia, descomponiendo restos y retornando elementos nutritivos al ecosistema. Así concluimos nuestra gran inmersión en las profundidades del océano. Cada habitante de este entorno misterioso es único a su manera, a la vez temible y hermoso. Pero, ¿cuál de estas criaturas marinas te ha impresionado más? Solo podemos conjeturar cuántos enigmas siguen ocultos en las aguas, puesto que la humanidad ha explorado solo una parte muy pequeña del reino submarino. Tal vez en el futuro, la ciencia logre descubrimientos todavía más asombrosos y nosotros sigamos maravillándonos durante mucho tiempo. Gracias por acompañarnos y hasta pronto en nuevos viajes a mundos desconocidos.